Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos a su programa El Faro de Alejandría, un espacio donde la historia no solamente estudia el pasado, sino que también nos interpreta, nos enseña lecciones importantes del presente. Mis amados, hoy vamos a empezar con una verdad muy sencilla, pero profundamente revolucionaria. La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una historia que cambia. Una historia que parte la historia. Alrededor de una persona que llegó a este mundo a cambiar todo. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Jesús, hubieron reyes, ejércitos, conquistas, filósofos, poetas y una gama de personalidades importantísimas. Pero sin embargo, ninguno de ellos logró cambiar el corazón del ser humano como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, cuando Jesús nació, no nació solo un niño, nació una nueva manera de entender cómo Dios trata con el ser humano. Mis amados, en este relato no es únicamente un relato decorativo, no es una tradición repetitiva. No es una escena romántica, mis amados, tampoco es únicamente un recuerdo religioso. Es ahí el momento exacto, oiga bien, en que Dios decidió intervenir directamente en la historia humana. Cuando Dios entra en la historia, nada vuelve a ser igual, porque su presencia no solo informa, su presencia transforma, su presencia no solo explica, su presencia redime. Qué importantes datos. Cuando Jesús nace en la humanidad, cuando Jesús nace en el corazón del ser humano. Mis amados, cuando Jesús decide actuar, o sea que el nacimiento de Jesús ocurrió en un momento histórico y preciso. El nacimiento de Jesús no flotó en el aire, ni tampoco surgió en la imaginación religiosa. No fue una metáfora espiritual, sino un hecho que ancló la historia real. Mis amados, estos datos surge en este acontecimiento preciso. Tome nota de estos datos importantes. Jesús nació aproximadamente en el año 6 al año 4 antes de Cristo. Recordemos que se cuenta de antes o de mayor a menor. Jesús parte la historia. Jesús nace aproximadamente en el año 4 a 6 antes de Cristo. Ya decíamos en el programa anterior que
hablábamos acerca de Herodes el Grande. Herodes el Grande nació en el año 73 y murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, cuando José y María viajan, dice, a Egipto, dice que el ángel de Dios se aparece a José y le dice, regresa porque Herodes ya murió. Entonces, ahí nosotros tenemos el dato que Jesús nació entre el año 6 al año 4 antes de Cristo. Mis amados, ese dato es interesante para la iglesia de hoy. Es aquí donde aparece una verdad que necesitamos recordar. Dios no actúa fuera del tiempo. Dios siempre actúa dentro del tiempo mismo. Y Dios gobierna en el tiempo respectivo. Cuando sentimos que nuestra vida está detenida, atrasada o fuera de ritmo, olvidamos que Dios nunca pierde el control del reloj. Nosotros podemos pensar que estamos fuera de tiempo, pero Dios está en el tiempo preciso. Es decir, el kairos de Dios es el reloj perfecto. Mis amados, por eso viene Marta y María y le dicen, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Para estas dos hermanas, el tiempo de Dios, para estas dos hermanas, el tiempo de ella, en el tiempo de ellas, ya Jesús estaba fuera de tiempo. Pero para Jesús estaba en el tiempo preciso. Así que el kairos de Dios es diferente. El apóstol Pablo resume este momento en una frase cargada de eternidad. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento, oiga bien, del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo. Pablo no habla de un día cualquiera, habla del kairos, habla del tiempo señalado por Dios. Mis amados, durante siglos, el Señor fue preparando silenciosamente el escenario. Los imperios prepararon caminos, enseñaron lenguas, hicieron muchas cosas que facilitaron la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Para la humanidad, el tiempo de Dios era un tiempo que no estaba correcto, pero el tiempo de Dios siempre es tiempo perfecto. Mis amados, para Dios nada está fuera de lugar. Nada estaba adelantado o atrasado. Aquí aprendemos nosotros algo muy vital, que Dios nunca improvisa. Los planes de Dios siempre son planes perfectos. Aunque nosotros muchas veces no entendemos. Un filósofo romano llamado Séneca dijo una vez, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Oiga bien, la historia avanzó. Mis amados, la historia siguió su curso. Jesús llegó. Jesús llegó en un momento de un poder político sin justicia, donde los romanos estaban controlando. Ya hablamos en todos los programas anteriores de los imperios.
Hablamos del imperio egipcio, imperio asirio, imperio babilónico, persa, griego y ahora romano. Entonces Jesús nació en un mundo que estaba dominado por el imperio romano. Por eso es importante que los estudiantes de teología conozcamos este tiempo. Que Jesús nació en el tiempo del imperio romano. El imperio romano ponía la paz a fuerza de represión. Por eso Jesús les dijo: yo no doy la paz como el mundo la da. Los romanos tenían la llamada Pax Romana, que la Pax Romana era a medida de represión. Pórtate bien y todo va a estar bien. Pero si te portas mal, te castigamos y a fuerza de golpes vas a entender. Pero Jesús llegó a cambiar la historia. Llega con un reino sin violencia, sin sangre. Cuando Jesús nació, dice que Herodes mandó a ejecutar a los niños. Herodes vivió su imperio, su reinado a fuerza de miedo. Herodes mandó a matar a sus propios hijos. Herodes mandó a matar a su propia mujer que amaba muchísimo. Herodes mandó a matar a su cuñado. Mandó a matar a su suegro. Y cuando Jesús nace, Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque Herodes era un rey falso. Mis amados, un liderazgo falso no avanza. Vive siempre con miedo. Entonces Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Herodes murió en medio del dolor, la enfermedad y el miedo. Herodes murió rodeado de un dolor y sin familia. Porque él siempre vivió pensando en que cualquier persona le podía quitar el poder. Pero mientras Herodes moría, Jesús crecía. Jesús crecía sin ejército, sin violencia. Crecía sin propaganda. Entonces los reinos humanos, mis amados, se sostienen por fuerza. Pero esos reinos que se sostienen con fuerza terminan en ruina. Pero el reino de Dios comienza, mis amados, y termina no con fuerzas humanas, sino por las fuerzas divinas. Mis amados, Israel estaba cansado. Israel estaba dividido. Ya hablamos por los diferentes grupos o extractos sociales. Estaban divididos los pobres, los ricos, los pecadores, los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, los publicanos, los pastores, los pescadores, todos estaban divididos. Pero cuando Jesús viene, Jesús cambia la historia. Jesús abraza a los pecadores. Jesús ama a los niños. Jesús dice que amó a los publicanos, llamó a Mateo. Jesús amó a las prostitutas. Jesús amó a los samaritanos. Jesús cambia la historia.
Así que si usted no está amando, es porque Jesús no ha llegado. Porque Jesús a nosotros nos enseña a amar a todos, sin hacer diferencias económicas, hacer diferencias por familias. Jesús cambia todo. Mis amados, cambia la esperanza profética. Lo que muchos esperaban llega un día. Los profetas habían hablado con claridad. Decían los profetas: Belén, el linaje de David, una luz para las naciones, un rey diferente. Pero sin embargo, muchos, mis amados, se les olvidaba esa profecía. Para muchos, ellos esperaban un rey regio con espada. Sí. Aquel filósofo llamado Agustín de Hipona expresó con sabiduría y dijo al decir que Dios actúa de manera que las expectativas del hombre cambian para corregir las ideas humanas. Mis amados, cuando Cristo llega, cambia el pensamiento humano y lo transforma. Entonces Jesús llega en un tiempo de conflicto político, de conflicto económico. La mayoría de los israelitas vivían en pobreza. Vivían en pobreza, imagínese usted. Los israelitas tenían que pagar impuestos al Roma. Y los israelitas tenían que pagar las ofrendas, los diezmos al templo. Vivía cargado de impuestos económicos. Pero en medio de ese mundo o ese sistema injusto, Jesús aparece. Jesús nace en ese sistema de opresión, en ese sistema de sufrimiento. Ahí nace Jesús. En ese contexto social, cuando los olvidados son elegidos. Oiga bien, Jesús de Nazaret. Cuando Jesús nace, se dice: ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret? La discriminación. Así hay muchos ahora en día diciendo: ¿y de ese qué podemos tener? ¿Y de esa persona qué bueno podemos aprender? Es que no está en la imagen humana, sino en lo que Dios hace a través de esa persona. Mis amados, este 2026 debemos nosotros de hacer a un lado el egoísmo. Debemos de hacer a un lado la discriminación. Su pastor, su líder puede ser una persona muy humilde, pero usted debe de respetarlo, usted debe de amarlo, usted debe de orar por él. Mis amados, Jesús llega y cambia la historia. El nacimiento de Jesús no fue un nacimiento pequeño ni aislado. Fue el momento en que el cielo tocó la tierra. El cielo cambió la historia, cambió el rumbo del ser humano. Dios eligió el tiempo perfecto. Así que, mis amados, el kairos de Dios es el tiempo perfecto. Cuando todo parecía oscuridad, Dios tenía la última palabra.
Cuando todo parecía oscuro, la luz nació. Y ahora en día, la luz sigue brillando. Así que Jesús nació en un contexto político bien difícil, en un contexto político muy duro, en un contexto económico difícil. Pero ahí Dios nació. Cuando Dios entra en la historia, no solo hace brillar el presente, sino que Jesús cambia la realidad, confronta el presente, redefine el futuro. Así que el nacimiento de Jesús no solamente fue una luz en medio de la oscuridad, fue una declaración divina que el mundo o el rumbo de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. Así que el desafío del nacimiento de Jesús es importantísimo. Vuelvo y repito y digo lo siguiente. Mis amados, si Jesús nació en su corazón, usted debe de ser diferente. Yo debo de ser diferente. Mis amados, el problema del nacimiento de Jesús no fue una falta, o Jesús no nació en una falta de señales. Las señales las vieron las personas más despreciadas. Oiga bien, los pastores eran despreciados. Eran personas inmundas, personas pecadoras. Porque los pastores pasaban meses pastando las ovejas en los desiertos. Pero ¿quién fue el que recibió la noticia de Jesús? Los pecadores, los despreciados, las personas de la baja sociedad son los que recibieron la noticia de Jesús. Así que mi hermano, dice la palabra del Señor, pero más a los que le recibieron, más a los que le dijeron sí, a ellos se les llamó hijos de Dios. El Hijo de Dios, es decir, Jesús, no nació rodeado de honor o de reconocimiento público. Jesús nació lejos del poder. Jesús nació alejado de los aplausos. Jesús nació lejos de los privilegios y de la protección humana. Aquí es donde aparece una verdad incómoda que cambia la historia. Dios no siempre se manifiesta, oiga bien, donde nosotros creemos que debería de manifestarse. Nosotros creemos que el tiempo nuestro es el tiempo que Dios debe de respetar. Nosotros debemos de respetar el tiempo. Por eso este 2026 debemos de aprender a orar. Señor, tú sabes que estoy enfermo. Aquí vengo, Señor, a recordarle que estoy enfermo. No es porque Él no lo sepa. Y a decirle, Señor, que yo deseo que me sanes. Pero sáname, Señor, en el tiempo tuyo, Dios. En el kairos de Dios, las cosas son perfectas. Entonces, cuando Jesús nace, hay una noticia negativa. Porque ellos esperaban un rey poderoso, un rey de la alta realeza. No esperaban una persona humilde. Pero dice la palabra que de lo vil del mundo, Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Dios decidió revelarse, mis amados, a través de la humildad,
no a través de la arrogancia o de la popularidad. Mis amados, Dios no solo envió un mensaje, o como le pudiera decir, Dios no solamente envió un mensaje, Dios no envió un mensajero. Oiga bien, Jesús mismo vino. No nos manda un telegrama, no nos manda un mensajero. Jesús dijo, yo voy. Esto confronta una fe distante y cómoda. Dios observó el sufrimiento y Jesús vino en persona. Así que, mis amados, si usted está en problema, Jesús mismo puede solucionar sus problemas. Porque la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús, cambia la historia. Quisiera que meditáramos un momento en el caso de José y de María. Hace unos días, nuestra hermana Erenia Cruz estuvo hablando acerca de esta gran mujer, que todos debemos de imitar el ejemplo de María. Imagínense, quiero que meditemos unos minutos en el privilegio, oiga bien, que tuvo José y tuvo María. José y María no comprendieron todo, pero decidieron obedecer. María aceptó un llamado que ponía en riesgo su reputación, su estabilidad y su futuro. José asumió una responsabilidad que no podía explicar públicamente y que lo exponía a la interpretación humana. Pero ambos, oiga bien, decidieron caminar por la fe. Decidieron caminar con certeza, confrontando la sociedad. Muchas veces nosotros caminamos supuestamente fuera del tiempo. Muchas veces nosotros caminamos fuera de las enseñanzas humanas. Pero Dios, oiga bien, Dios está dentro del tiempo. Para las personas podemos estar actuando mal, pero si lo hacemos guiados con el propósito divino, nunca estaremos fuera del tiempo. María no podía explicar aquello. José tampoco podía explicar aquello. Entonces, en el tiempo de Dios, lo pequeño, es decir, Belén, es el escenario de lo grande, de lo eterno. Belén no era una ciudad influyente. Belén no tenía un peso político ni relevancia económica. Belén era pequeña, discreta y aparentemente insignificante. Pero sin embargo, Dios eligió a Belén como escenario de un acontecimiento de los más grandes de la historia. Esto a nosotros nos enseña una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios no busca lugares grandes para hacer cosas grandes. Él hace grandes los lugares que Él elige. Él no busca personas grandes. Él busca personas humildes para a través de esas personas humildes hacer cosas grandes. Usted y yo no debemos de subestimar los comienzos humildes, los procesos silenciosos, ni los espacios pequeños. Muchas veces aquello que el mundo aparentemente ve como pequeño
Dios lo usa para cosas maravillosas. Porque la obra de Dios es grande. El grande no es usted, no soy yo. El grande es Jesús. Entonces, los pastores que estaban pastoreando en ese momento no eran personas grandes, eran personas despreciadas. Pero Jesús los eligió para que dieran la mejor noticia. Que dieran el nacimiento, la noticia del nacimiento de Jesús. La mejor noticia no la dan los presidentes, no la dan los ministros, no la dan los diputados, no la dan esas personas que aparentemente son grandes en la sociedad. Las mejores noticias las tenemos los hijos de Dios que anunciamos las buenas nuevas. Los pastores eran considerados impuros, eran considerados poco confiables para la sociedad, eran personas irrelevantes. Pero sin embargo, Dios convirtió a esas personas insignificantes en testigos del acontecimiento más trascendental de la historia. Esto confronta directamente nuestra manera de valorar a las personas. Que el reino de Dios no se anuncia a través de los influyentes, sino que se anuncia a través de los disponibles. No se anuncia a través de los más preparados, sino a través de los sensibles. Dios no busca currículum famosos, busca corazones dispuestos. Entonces Jesús busca a las personas humildes. Por eso dice la parábola: vete a las calles, a las encrucijadas y tráete a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los sordos, a los discapacitados, a todos traerlos. Y en ese grupo está usted y soy yo. Así que usted sin Cristo no era nada. Y usted sin Cristo ahora tampoco es nada. Para que usted sea grande y yo sea grande, tenemos que tener a Cristo en el corazón. Durante siglos Israel había escuchado de Jesús, pero se llegó el tiempo de Jesús y Jesús llegó y cambió la historia. Hay un dato interesante. Para algunos Cristo llegó y para otros Cristo no llegó. Hay unos que viven sabiendo que Cristo vino y cambió la historia, pero en ellos todavía no ha sido cambiada. Hay gente que me está viendo en este momento que está en una iglesia. Ya lleva como 10 sillas gastadas en en el tiempo que tiene de estar en la iglesia. Pero nunca ha cambiado. La silla se gasta. Los años pasan, pero usted no cambia. Mis amados, deja que Cristo cambie tu historia. Debemos de abandonar nosotros todo lo negativo y meter la claridad de Cristo, la autoridad del Evangelio, el propósito eterno. Mis amados, el reino de Dios no funciona en el tiempo, en el reloj humano. Funciona en el kairos de Dios. Mis amados, desde su nacimiento Jesús dejó claro que su reino no operaría bajo las mismas reglas del mundo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros sois peregrinos, vosotros sois la sal de este mundo. Me voy a prepararles un lugar mejor a ustedes. Entonces el reino o la gloriosa vida de nosotros no es acá, sino que es en el reino de los cielos. Ese reino avanza con verdad.
con servicio y con amor, con sacrificio. Usted y yo debemos de seguir trabajando por ese reino. Muchas veces va a existir confrontación directa a nuestra fe. Pero si seguimos a Jesús y nos alejamos de la comodidad, del reconocimiento, y buscamos el reconocimiento divino, Jesús va a cambiar la historia. Así que el nacimiento de Cristo redefine lo que significa el liderazgo, lo que significa el éxito, lo que significa la victoria. La victoria no es tener éxitos. Estábamos predicando en la iglesia un día de estos que tener dinero no significa tener a Cristo. Tener fama no significa tener a Cristo. Sí, muchas veces estamos equivocados. Tengo dinero, tengo fama y por eso tengo a Cristo. No, es que Cristo no se impresiona por lo económico. Cristo se impresiona por corazones dispuestos. El apóstol Pablo y todos los discípulos no tenían nada. Sí, pero tenían a Cristo. Así que Cristo se reveló a través de muchas personas. Mis amados, la violencia, la popularidad, lo económico no debe de impresionarnos a nosotros. Aquí debemos nosotros aprender algo muy profundo, que lo que Dios inicia en silencio, Dios lo redefine, lo organiza para una eternidad. Es importante que hagamos algunas aplicaciones. Por eso este programa es un poco más reflexivo, donde usted debe de adorar el nacimiento de Jesús. Muchos en la época de diciembre ven el nacimiento de Jesús. Pero yo no estoy hablando de una discusión si nació en abril o nació en diciembre o el mes que le titule que haya nacido. Lo que yo quiero resaltar en esta oportunidad es el nacimiento de Cristo en su corazón. Si Cristo ha nacido en su corazón, va a existir en su vida un cambio. Va a existir una nueva forma de vivir. Va a existir en su vida una nueva forma de expresarse y de familiarizarse y de conducirse. Mis amados, aceptar a Cristo no es solo recordar su nacimiento, sino permitir que su reino confronte nuestra manera de vivir, confronte nuestra manera de pensar, y no solamente la manera de pensar, sino la manera de creer. Jesús ya entró en la historia. La pregunta es si estamos permitiendo que Cristo transforme nuestra vida. Mis estimados amigos, hermanos, que están conmigo en este su programa El Faro de Alejandría, que este 2026, entre sus metas que usted va a escribir, esté que el nacimiento de Cristo lo celebremos todos los días en nuestros corazones. El nacimiento de Jesús no fue únicamente un recuerdo para contemplar el nacimiento y que nació y que las ovejitas, que los pastores, debemos de celebrarlo todos los días en nuestro corazón. Mis amados, cuando Cristo llega, cambia todo. Cambia no solo el corazón, sino que cambia todo. Por eso en las iglesias enseñamos todos los días que el cambio debe de ser de lo interior a lo exterior.
Sí, porque si yo quiero cambiar de lo exterior a lo interior, no se puede. Cuando Cristo cambia, cambia de adentro hacia afuera. Cuando aquel hombre dice que estaba frente a Jesús, dijo: si en algo he defraudado a uno, se lo quiero devolver 4 veces más. No fue un cambio exterior, fue un cambio interior. Ese es el cambio que Jesús hace. Un cambio de adentro hacia afuera. Así que nosotros debemos de vivir en la plenitud de Cristo, que somos los hijos del Rey, que estamos en espera de la segunda venida de Cristo. En el programa anterior aprendimos que Herodes vivió con miedo. Nunca él pudo gobernar sin miedo. Y dice un filósofo que cuando Herodes creía que estaba listo para gobernar, Herodes murió. Herodes quitó a todos los del camino, quiso quitar a Jesús. Quitó a su esposa, a sus hijos, a su cuñado, a su suegro, quita a todos. Es que no está en quitar las cosas. No está en que quite la pacha de licor y la vaya a esconder o la derrame. No está en que no vendan cigarros. No está en que no hayan prostíbulos. No está en que no haya pecado en la congregación. Está en que Cristo llegue a su vida. Es que Jesús lo dijo muy claro: en el mundo van a tener aflicciones, problemas. Sí, eso siempre va a existir. Eso que una iglesia esté orando para que todas las cantinas del mundo sean cerradas, eso nunca va a suceder. Es que la gloria de este mundo es aquí, pero nuestra gloria no es terrenal, sino es venidera. Es lo que Cristo dijo. Mis amados, el nacimiento de Jesús cambia o desarma las expectativas humanas. Jesús no eligió un poder visible. Jesús eligió la humildad. Jesús no eligió la imposición. Jesús eligió el servicio. Jesús no eligió el espectáculo. Eligió el silencio. Eso eligió Jesús. Mis amados, el pesebre fue un mensaje que Jesús nos dejó. Que es importante la humildad. Que es importante, como dijo, de lo vil, escogió para vergüenza de los sabios. Si usted no sabe leer, si usted no tiene mucha oratoria, no se preocupe. Lo importante es que Cristo esté en el corazón. Y si Cristo está en el corazón, Él cambia la historia. Se cree que Moisés era tartamudo, pero Jesús utilizó a su hermano para llevar el mensaje a través de Moisés. Entonces Jesús usa todos los medios para cumplir siempre su propósito. Eso que usted esté enfermito o usted tenga algunas limitancias, no se preocupe. Dios tiene todo establecido y en el tiempo de Él todo va a ser perfecto. Mis amados, ahora en día Israel espera 2 tipos de reyes. Espera un rey regio y espera un rey sacerdotal. 2 tipos de reyes esperan ellos. Pero más nosotros no estamos esperando un rey regio ni un rey sacerdotal. Estamos esperando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos a uno que después de las bodas del Cordero dice que vendrá a reinar por 1000 años y nosotros estaremos con Él, reinando para siempre.
Mis amados, vale la pena que este 2026 se acompañe de Jesús. Que Jesús cambie la historia, transforme su fe. Que usted que se siente indigno, se sienta digno. Que usted diga, yo no soy nada, pero con Cristo lo soy todo. Yo no era nada, era una podrida llaga, pero hoy Cristo me ha cambiado mi identidad. La identidad sin Cristo es una identidad basura, pero la identidad con Cristo es una identidad gloriosa. Así que Cristo redime, Cristo cambia todo, Cristo cambia la historia. Mis amados, Dios no siempre elimina el dolor. Dios no siempre quita de inmediato las cosas que nosotros queremos. Pero Dios nunca está ausente. Él siempre está presente en los procesos más difíciles. Así que el kairos de Dios, oiga bien, es perfecto. Si usted está sufriendo, si usted está teniendo problemas, dificultades, usted no se fatigue. Lo único que tiene que hacer es tomarse de la mano de Dios. Mis amados, su forma de vivir quizás no se adapte a la forma de vivir del mundo. Pero debemos de estar conformes que se adapte a la forma que Cristo nos ha dicho que vivamos. El mundo quiere que nosotros nos divertamos, que vayamos a las fiestas, que pasemos en las redes sociales día y noche. El mundo quiere que usted viva de los placeres. Pero dice Jesús que los placeres de este mundo son pasajeros, pero más lo que Cristo ofrece es para siempre. Aprendemos nosotros una verdad que debemos de asumir con mucha seriedad. Mis amados, no se puede seguir a Cristo este 2026 a nuestra manera. Necesitamos ser confrontados por la palabra. Usted no tiene que andar buscando una iglesia que se adapte a su forma de vida. Yo necesito una iglesia que me permite echarme los tragos. Yo necesito una iglesia que me permita vivir una doble vida. Es que no se trata de vivir nuestra vida, sino vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la palabra confronta, muchas veces incomoda, porque nos corrige, nos exige cambios. Mis amados, la palabra del Señor revela lo que está escondido. Dios anunció el nacimiento a los pastores, no lo anunció a los reyes. Escogió una aldea pequeña, no escogió una capital. Dios se reveló a personas sencillas. Imagínese, decía la palabra, de Nazaret saldrá algo bueno. Jesús de Nazaret. Jesús era oriundo de Nazaret. Tuvo que ir a Belén para hacer el empadronamiento que estaba exigiendo Herodes. Pero Jesús era de Nazaret. Y entonces cuando van al empadronamiento a Belén, Jesús nace, dice la palabra. Mis amados, Jesús
no ignora esos pequeños comienzos. Dios se glorifica a través de esos pequeños comienzos. Jesús no está demasiado de lejos. Él está muy cerca. Así que, mis amados, quizás este 2025 usted aparentemente haya tenido silencio en su vida. Después que Nehemías reconstruye los muros, inicia el periodo intertestamentario, que algunos lo llaman periodo de silencio. Pero en ese periodo intertestamentario, Jesús estaba preparando el camino. Dice que llega Juan el Bautista. En un aparente silencio, Jesús aparece. Cuando usted aparece o cuando usted aparentemente está en los silencios, Jesús llega y cambia la historia. Solamente debe de esperar con paciencia. Hay momentos de soledad. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos que usted debe de vivirlo solo. Hay momentos que usted debe de brillar en ese mundo de oscuridad. Pero es ahí donde Jesús está limpiando, está poniendo robusta esa vida. Mis amados, Dios siempre habla con claridad. Somos nosotros los que ignoramos esa palabra. Así que el nacimiento de Jesús ahora exige una respuesta. Con esa reflexión iniciamos este año. El nacimiento de Jesús exige una respuesta. Mis amados, y nos hace una invitación. Nos exige un arrepentimiento. Exige esa palabra que dice de la redención. Él nos redime. Debemos de vivir por fe, debemos de vivir con obediencia. Jesús no vino a ser admirado de muchos. Jesús fue perseguido. Jesús fue crucificado. Jesús fue ignorado. Jesús fue traicionado. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo en este momento hago una invitación a usted que está en pantalla, que acepte a Jesucristo como su único Salvador personal de su vida. En las iglesias nosotros le decimos: levante la mano. Es únicamente para nosotros visualizar a dónde hay una persona. Pero el Señor hoy no solamente le dice: levanta la mano. Le dice: levántate de donde has caído y yo voy a redefinir tu historia. Yo voy a abrazar tu historia. Y eso que el mundo llamó basura, yo lo llamo bendición. Mis amados, no es necesario estar en un palacio para que Cristo nazca en su corazón. Solamente basta estar en el Kairos de Dios. Solamente basta que usted abra su corazón y le diga: este 2026 quiero caminar tomado de tu mano. Mis amados amigos y hermanos, Jesús no buscó aplausos. Tampoco usted debe de estar buscando aplausos. Dios ahora en día solamente busca una fe verdadera. Dios solamente busca una fe que usted lo honre. Así que Jesús nació en la humildad y Él nos enseña a vivir bajo ese gobierno maravilloso.
Mis amados amigos y hermanos, estamos hablando acerca del nacimiento de Jesús. El año del nacimiento ya mencionamos que fue entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Jesús cambió la historia. Jesús fue el comienzo de una situación que el mundo parecía que era incorrecto, pero para Dios era correcto. Así que el tiempo suyo puede ser un tiempo fuera del propósito de Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto en su vida. Dios entró en el tiempo para ofrecer salvación, para ofrecer paz y ofrecer verdad, para dar luz. Así que el reino ya fue anunciado y la gracia fue anunciada, o la gracia fue extendida. La historia ya cambió. La pregunta ahora no es ¿qué hizo Dios? La pregunta es ¿qué haremos nosotros con el nacimiento de Jesús? ¿Qué va a hacer usted? Porque Jesús no nació solo para ser recordado. No nació Jesús con ese propósito, únicamente para ser recordado. Jesús nació para ser seguido. Jesús nació para ser adorado. Jesús nació para ser obedecido. Jesús nació para reinar en nuestros corazones. Mis amados, hemos hablado de este precioso programa como lo es el nacimiento de Jesús. Sigamos aprendiendo de Jesús. Vivamos el reino de Jesús, no de una manera teórica, sino de una manera práctica. Muchos conocen a Jesús. Muchos hablan de Jesús, pero muchos no viven lo que Jesús enseñó. Así que el nacimiento de Jesús este 2026 debe de reflejar en nuestras vidas un cambio de vivir. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Nos hemos hecho acompañar de una preciosa Biblia, como lo es la Nácar Colunga, una Biblia poderosa, muy buena para los estudios que estamos compartiendo en su programa El Faro de Alejandría. Una vez más, muchas gracias a todos los medios de comunicación cristiana que se unen día con día para compartir estos importantes mensajes que Dios tiene para nosotros. Nos vemos en la próxima. Esta fue una vez más su programa El Faro de Alejandría con su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de acá en Iglesia Montermón en la ciudad de Lolotique. Muchas bendiciones. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.